En este video haremos un recorrido por el maravilloso mundo de la microbiología, para el reconocimiento de la unidad biológica más importante y que es la base del estudio de la medicina y la microbiología, la célula como unidad funcional, estructural y responsable de tres funciones básicas que hacen posible el desarrollo de toda la actividad metabólica en los seres vivos: función de relación, función de nutrición y función de reproducción. Es la célula la base del estudio de la biología, la microbiología, biofísica, bioquímica y todas las ciencias que estudian las unidades microscópicas. La célula es el punto de partida para los principales hallazgos que permiten a la medicina la generación de múltiples factores para enfrentar enfermedades, condiciones y patologías presentes en plantas, animales y como reactivo básico para atacar microorganismos patógenos que pertenecen a las procariotas que hemos de conocer en lo adelante. Esta unidad básica y esencial no siempre fue el factor básico de estudio de la biología, pues este elemento fue desconocido hasta que, gracias a Zacharias Janssen, se genera un instrumento macroscópico generado para otros fines vinculados a la metalurgia y gracias al astrofísico inglés Robert Hooke, quien por primera vez utilizando un corte translúcido de corcho logró observar por primera vez la célula como la conocemos. Esa unidad microscópica se clasifica de acuerdo a las características del tipo de célula que podamos conocer. En el caso de las células procariotas, que tienen como nombre básico proyecto de núcleo, es decir, aquellas células que no poseen material genético delimitado por una envoltura nuclear, recibirán el nombre de procariotas. Estas unidades básicas biológicas no poseen la posibilidad de tener múltiples organelos subdivididos dentro de su citoplasma, sino más bien que todo su material genético hereditario se encuentra dentro de su misma envoltura o membrana, es decir, que todo su material genético está disuelto. Por eso, del latín pro, que es proyecto, y eucariota, que es núcleo. Por tanto, las procariotas sí poseen un núcleo, que es la base fundamental de la información genética, pero su núcleo no está delimitado. Por tanto, es un proyecto de núcleo que no está totalmente completo. Estas células procariotas fundamentalmente son bacterias y son organismos unicelulares, los cuales en una proporción amplia serán patógenas, es decir, que tendrán funciones negativas dentro del desarrollo de plantas y animales, pero en una proporción mayor aún son positivas, siendo partícipes en procesos tan importantes como los procesos fotosintéticos de microorganismos y también siendo parte de la microbiota y de otras zonas específicas que permiten que los seres vivos puedan desarrollarse en un proceso simbiótico, es decir, en relaciones beneficiosas entre bacterias, plantas y animales. Por otro lado, las células se han de clasificar en eucariotas. Eu, verdadero, del latín, y cariotas, núcleo. Las células eucariotas tendrán un núcleo verdadero, es decir, que su núcleo va a contener una envoltura. Tal como se observa en pantalla, tanto la célula animal, en este caso la célula vegetal, y el animal tendrán un núcleo delimitado por una envoltura. Y esa envoltura ha de contener toda la información genética delimitada de todas las estructuras y componentes de la célula. Por tanto, la información genética se encuentra delimitada, estructurada y guardada dentro de una unidad específica, cosa que no posee la procariota. Esta célula eucariota se ha de clasificar en células eucariotas vegetales y células eucariotas animales. Las células eucariotas vegetales se van a diferenciar del animal dentro de varios factores, y es el factor de la célula vegetal que les aporta a la célula vegetal rigidez, que les aporta dureza, soporte para enfrentarse a factores vinculados al medio exterior. También las células procariotas tendrán pigmentaciones diferentes que les permiten realizar procesos nutritivos
que vamos a ver en videos posteriores, frente a la célula animal que posee organelos similares, pero que la misma tiene la posibilidad de tener elastina, de tener la posibilidad de ser flexible frente a la vegetal. Ambos tipos de célula se integran o se vinculan dentro de esta clasificación de eucariotas y constituyen la célula de los organismos superiores, desde plantas, animales, es decir, están presentes en la mayoría de los reinos en los que se clasifica la vida de los organismos que poblan el planeta. Estas células eucariotas son provenientes de la procariota, es decir, que las células eucariotas son un resultado evolutivo de las procariotas. En un próximo video vamos a hablar de los organelos, los componentes estructurales que forman la célula, pues la célula no es la unidad más pequeña. Dentro de la misma existen otras unidades más pequeñas y dentro de esas unidades pequeñas en su interior llamados orgánulos también existen otras unidades mucho más pequeñas. Por tanto, decir que la célula es la unidad más pequeña es falso. Ahora, si decimos que la célula es la unidad funcional y estructural y que puede realizar tres funciones básicas, es correcto. Por tanto, en el próximo video hablaremos de organelos celulares como componentes de la célula y si te gusta la información que has escuchado, te invito a que puedas suscribirte, que actives las notificaciones para que contenido de este tipo pueda llegar a ti y poder nutrirte en base a conocimientos vinculados a la ciencia, fundamentalmente al plano de la microbiología, la biología, la bioquímica, la física y la química. Así que te invito a que te suscribas, actives las notificaciones y disfrutes de este tipo de contenidos.